estamos en el plato fuerte de Cátedra Médica de hoy, jueves 20 de marzo, año 2025, y hoy hablaremos de cáncer de colon con la doctora Tami Beltré. Buenos días, doctora Beltré. Muy buenos días, doctora Mauri, muy buenos días, Lizania. Yo contenta de estar aquí, como siempre, en mi casa, y más hablando de un tema tan importante para todo el profesional de la salud y sobre todo el que trabaja vías digestivas. Así es. Doctora, yo le voy a hacer una pregunta que es muy difícil, pero yo espero que usted haya estudiado, porque la pregunta que le voy a hacer es muy difícil y yo sé que a veces la gente no está muy preparada. 809-682-9850 es la línea local a nivel de la República Dominicana. Cualquier asunto de gastroenterología usted puede llamar a ese número 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Doctora, la pregunta súper difícil de National Board, de esos exámenes americanos, doctora. ¿Por qué cuando uno defeca se siente tan tranquilo, tan relajado y tan contento? Eso es uno de los placeres de la vida. Lo que pasa es que la gente no lo quiere entender así, al igual que orinar. Esos son placeres de la vida. Recordar que cuando la materia fecal llega al recto, sí, la manera en la que una gente está llena de mierda, porque ese es el cosa que la mayoría... ¿Por qué me maltrata así? De caca, entonces, de heces fecales. Muy profundo. No, una gente, explícito. No, una persona que no defeca. Yo tengo una amiga que me dice, mira, es que usted tiene que defecar todos los días, sí, ¿verdad? Y es que y ella en su círculo de familia, de amigos, de cosas, ella es una promotora de que la gente defeque todos los días. Sí. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, defeca, y tiene quizás 1 o 2 días que no ha defecado, ¿por qué eso le produce placer? Claro, es recordar que el recto es una cavidad que va a contener la materia fecal. Claro. A medida de que la materia fecal va llegando, se va formando, se va acumulando. Aquí. Y no es por el esfínter esofágico, esfínter anal externo, que entonces tenemos la capacidad de contener esa materia fecal. Exacto. Porque hay 2 esfínteres. El interno va a ir abriendo, va a ir cediendo. Pero el esfínter de la sociedad es el externo, que es el que va aguantando. Pero tomando en cuenta el recto, que es un músculo, se va distendiendo. Las paredes se van distendiendo. La tensión que hay por los plexos, por la parte neurológica de esa zona, también va a estar muy tensa. Entonces, cuando tenemos mucha materia fecal acumulada, hay personas que por ciertos hábitos no toman agua adecuadamente, no hacen actividad física, no consumen fibras. El bolo fecal es muy compacto, entonces cuesta más iniciar el hábito defecatorio. Claro. Y es por eso que se acumula, es como un círculo vicioso, se acumula mucho más. Cuando ese recto se llena y tiene la capacidad entonces de defecar, toda esa tensión que estaba en esa zona se va. Es lo mismo que ocurre cuando queremos orinar. Toda la tensión que estaba en la vejiga se va con la relajación de ese esfínter, con la salida de la orina. Es lo mismo cuando tenemos mucha comida en el estómago, nos llenamos mucho y ya a medida de que va entonces pasando esa llenura, esa hartura, entonces también nos vamos relajando un poco más. Esa pregunta que hacía el doctor iniciando esta conversación con la doctora Tami Beltré puede resultar cómica para algunas personas porque quizás no es tan común hablar de ese tipo de cosas, pero el no poder defecar adecuadamente, esas personas que sufren de estreñimiento, o cuando llega el otro extremo de que por alguna razón una persona tiene que pasar por un proceso diarreico, pues ambas situaciones son súper incómodas y crean un malestar terrible en la gente. Entonces, poder defecar en balance y adecuadamente habla de la salud de la gente. Así es. Recordar también la parte de los neurotransmisores, en que cuando entonces tenemos el hábito defecatorio adecuado, liberamos ciertas sustancias como la dopamina, que la conoce mucha gente, es un neurotransmisor mucho de la sociedad, porque se conoce por el placer que puede provocar y también... Es que así que se siente, doctora, cuando una persona defeca y tiene mucho tiempo, quizás 2 días que no... y vacía el colon, produce sensación de placer, ese acto, entonces está asociado a la dopamina, ¿verdad?, a las endorfinas. Así es. Cuando una persona obra, como decía la doctora Cavillera, usted va a orar del cuerpo. O dar del cuerpo. Doctora, entre hacer los ejercicios, entre consumir fibras y tomar agua,
usted habló de esas acciones higienodietéticas, ¿no? Tomar agua suficiente, 2 litros, 2.5 litros la mujer, 3 hasta 5 litros los hombres, promueven algunos profesionales, hacer ejercicios, consumir fibra. ¿Cuál es el que tiene más impacto de los 3? Pues de todos el que tiene más impacto es la actividad física. Sí. Bien, porque el de tomar agua, eso está en discusión. Podemos tomarnos hasta 7 litros de agua, pero si el cuerpo tiene una cantidad, la otra la va a eliminar. Por lo general en la mujer con 2 litros es suficiente, es decir, en un hombre 2.5 litros incluso es suficiente. El uso de la fibra es buena, pero la fibra tiene un doble papel o puede ser un arma de doble filo, porque si consumimos fibra, que sería la arquitectura de esa materia fecal, pero no tomamos agua adecuadamente, ese bolo fecal que debería salir suave, pastoso, no sale así, va a salir compactado porque no tiene agua. Sí. Entonces, en vez de ayudar, va a contribuir al estreñimiento. El estreñimiento, usted ha hablado de un tema interesante, doctora, en estreñimiento. ¿Cuándo se considera que una persona es estreñida? Son muchos puntos, incluso comenzamos a hablar de eso. No necesariamente una persona que no va al baño todos los días es estreñido. Son muchos los puntos, o el paciente puede incluso cada 3 días y no pasa nada. Sí, cuando va, la materia fecal es pastosa, tipo salchicha, como se conoce en una escala que tenemos, que es la escala de Bristol, la materia fecal perfecta, que sí existe, que es la materia Bristol 4. También es el paciente que cuando va tiene sensación de evacuación completa. Es decir, el paciente evacuó y sintió que todo terminó, que obró en su totalidad. Es el paciente que cuando va, no va con dolor, no tiene que pujar. Entonces, esos puntos se relacionan mucho más con un paciente con estreñimiento. Si no tiene nada de esto o no tiene más de 3 criterios, entonces ese paciente no tiene estreñimiento. Para que sea estreñido, aparte de eso, tiene que durar más de 6 meses, para hablar de un estreñimiento crónico, más de 6 meses con la sintomatología. Hay gente que se acostumbra, doctora, a vivir con estreñimiento. Dice, no, yo voy al baño cada 3 días, yo voy al baño cada 4 días. Y esto, lógicamente, tiene un impacto en la salud de la gente. ¿Qué efecto puede tener a largo plazo el acostumbrarme y no buscar una solución a ese estreñimiento? Claro, incluso ayer tuve un paciente joven que fue a la consulta. El paciente fue a la consulta por una cosa no relacionada con estreñimiento. Y cuando se hace, como era un paciente de primera vez, cuando se hace toda la evaluación, todo el interrogatorio, ahí entonces nos percatamos que en su patrón evacuatorio la regularidad del paciente era cada 7 días. Cada 7 días. Él iba todos los lunes. Entonces, cuando esa persona defeca, tiene hasta se toma una copa de vino, lo celebra, porque una gente que dura 7 días sin defecar. Una semana. El problema es que él no lo celebra porque para él, como estaba comentando Lisania, era su patrón normal. Sí. O sea, él me decía, no, yo voy todos los lunes. O sea, todos los lunes. Exactamente, él se sienta ahí abajo, una gran cantidad de materia. Cuando le sigo interrogando, entonces era una materia tipo Bristol 4, sin embargo, ese recto se va dilatando y el estreñimiento crónico, que era lo que fue la recomendación que le di a él, incluso él fue por una cosa y al final salimos con otras investigaciones porque el paciente el colon o el recto se va, puede, claro que sí, se va dilatando, aumentar de tamaño para acomodarse, para poder adaptarse a la gran cantidad. Y el problema de esto es que cuando el paciente ya tiene cierta edad, el estreñimiento se transforma en incontinencia, porque los esfínteres no son capaces de aguantar tanto y ahí ocurren entonces los famosos manchados y los escapes. Exacto. Entonces, en la juventud él debe resolver eso. Bueno, señores, hoy tenemos a la doctora Tami Beltré y el tema principal, el tema axial del día de hoy es el cáncer de colon. Cáncer de colon. Los gastroenterólogos, entonces, doctora, tienen que ver con las enfermedades que comienzan en la boca y terminan en el ano. Un poquitito más abajo, desde el esfínter esofágico superior, nosotros respetamos a los estomatólogos u odontólogos, que son los que se encargan de las enfermedades periodontales. Nosotros comenzamos con el esfínter esofágico superior, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. ¿Y la faringe, doctora? Ese sí es compartido.
Ese lo comparte, ¿verdad? También. Exacto, que la orofaringe, esa parte ahí, porque cualquier lesión que hay por ahí, o tiene que ver el otorrino, o tiene que ver el gastro para hacer, por ejemplo, un paciente con reflujo que se va quemando. Bien. Entonces, ahí compartimos. Cáncer de colon, ¿qué es el colon? Bueno, el colon no es más que una parte, un órgano que tenemos en nuestro cuerpo que va a ser en forma de marco. Es como si tuviéramos imagínense cuando estamos en una fritura, esa tripita que se ven ahí colgando. Eso es intestino. Entonces, hay una parte que es más gruesa de ese intestino, que es el colon. ¿Así le llaman entonces intestino grueso? Intestino grueso, exactamente. Intestino grueso, que es más gordito, más ancho, y es el que se encarga de formar esos desechos una vez que fueron los nutrientes absorbidos en la primera parte del intestino, que es el intestino delgado. Entonces diríamos que cuando, mire ahí para la gente que nos sigue a través de Telefuturo y que nos sigue en YouTube, ese es el colon, ¿verdad? Exactamente. Entonces tenemos del lado derecho, tenemos atravesando de derecha a izquierda y tenemos de la izquierda bajando hasta que dice ahí recto, ¿verdad? Exacto. O sea, tenemos, ese es el colon. Claro. ¿Tiene nombres diferentes? Sí, de hecho, fíjense que tiene como una cortinita, como si agarráramos en los dos extremos Sí, con sí, ganchitos. sí. Y cuando hacemos el estudio se puede ver la impronta, una sombra. Si es a la derecha se puede ver la sombra del hígado, muy bonito. Y si es a la izquierda se puede ver entonces la sombra del vaso, que es lo que le conocemos como en el caso de la sonografía y esplénico, cuando hacemos la colonoscopia. La colonoscopía. Así es. Que es el estudio donde tú miras por dentro Todo el colon. Todo el colon. exactamente. Y entonces, ¿cuáles son las porciones del colon? Ahí tenemos el ciego, que es la parte más ancha. Es el que no ve. Ese es el Ciego, porque es ciego. El ciego es la primera parte del colon, ¿verdad? Si comenzamos de derecha a izquierda, así es, entonces en el ciego van a existir dos conexiones. Está el apéndice. El apéndice, que da la apendicitis. Que da la apendicitis, que realmente es un órgano que nos ayuda a la parte inmunológica, aunque hay mucha gente que dice que no hace nada, que lo único que sirve es para dar apendicitis. Entonces tenemos el ciego. Tenemos la conexión en el mismo ciego, que es la valvulita ileocecal, que es la que permite conectar el intestino grueso del intestino delgado. Seguimos ascendiendo, entonces está el colon ascendente, que como pueden observar, aunque es una parte corta, es una parte importante porque suele ser origen de causas de sangrados o cáncer de difícil diagnóstico. Los del colon ascendente. ¿Y por qué? Está lejos. Está lejos, se pliega mucho, entonces al momento de realizar el estudio puede ser que entre los pliegues se pueda escapar, cualquier lesión pase inadvertida. Continuamos, entonces tenemos el colon transverso, que como el nombre lo indica, atraviesa toda la cavidad abdominal, atraviesa el abdomen, luego el colon descendente, que es el que va descendiendo, el colon sigmoide, porque tiene forma de S, ¿verdad? Y al final terminamos con el recto, la última parte, el ano nuestro. Pero hay unos ángulos, del lado derecho se ve, ¿verdad? Entre el ascendente y el transverso. Claro, que fueron los que habíamos mencionado, que es la cortinita. La primera, que sería a la derecha, sería el ángulo hepático, y si es a la izquierda, el ángulo esplénico. Es un trayecto largo, doctora. Exactamente, incluso el colon puede tener un diámetro entre 1 a 1.5 metros. Y entonces esta patología de la que conversamos en el día de hoy, cáncer de colon, ¿puede afectar a una parte del colon o puede afectar todo este trayecto que usted ha descrito ahora en esta intervención? Pues sí, se puede ubicar en cualquiera de las partes del colon, lamentablemente, en cualquier zona de todo el trayecto del colon. Ese es el problema que tenemos, la situación, y por eso hay que revisar esos pacientes con detenimiento. Aunque lo más importante aquí no es hacer el diagnóstico de cáncer de colon, sino de las lesiones previas a ellas. Primero, quisiera que nos aclare esta parte de las lesiones previas, que sería lo importante poder identificarlas para que no avance hasta cáncer de colon. Y lo segundo, en todo este tramo que ya hemos descrito, ¿dónde es más común que se presente esta patología oncológica? Sí, primero comenzando con la parte y haciendo quizás una introducción, el motivo de hablar de este tema justo ahora, en marzo, es que marzo se ha reservado con la lucha contra el cáncer de colon. Porque fíjense todas las campañas que tenemos para la parte de cáncer de mama, de cáncer de próstata, de cáncer cervicuterino. Pero en cuanto a la epidemiología, el cáncer de colon corresponde o supone la tercera causa de cáncer más frecuente para ambos sexos,
pero es la segunda en mortalidad. O sea que si nos vamos a las estadísticas mundiales, esto debe ser una campaña en donde todo el mundo debe hacer eco, donde salud pública debería ser el primer abanderado, claro, porque la detección es importante. Al igual que otros cánceres que habíamos mencionado, lo importante de este tipo de cáncer es que se puede detectar y corregir, o sea, a tiempo podemos curar. Entonces, doctora, sí. ¿Dónde es más frecuente? ¿En qué parte de esos diferentes lugares? Si pones la imagen anterior, Kelvin, ¿en cuáles de todos esos segmentos es más frecuente? Eso varía, pero realmente puede ser mucho más frecuente en colon ascendente y en colon sigmoide. Claro. Entonces pueden encontrar las lesiones. Digamos como en los extremos. Sí. En la parte final. Exactamente. Pero los pólipos más frecuentes van a estar en recto. La ventaja de los pólipos de recto, y quizás por eso no se menciona tanto, es que son pólipos benignos. Okay. Por lo general lo que se encuentra ahí, aunque es mucho más frecuente, son pólipos hiperplásticos que no suelen evolucionar a malignidad. Excelente. Esos pólipos, doctora, que usted hablaba que son lesiones importantes de identificar a tiempo, ¿pueden avanzar a cáncer de colon si no se estirpan, si no se diagnostican tempranamente? Claro que sí. El problema en estos casos es que el paciente quiere, o quizás hacemos la campaña de la sintomatología más frecuente, que si el paciente tiene pérdida de peso, dolor abdominal, masas abdominales, adenopatías, cansancio, cambios en el patrón evacuatorio, como diarreas, en fin. Pero es que no queremos llegar a que el paciente tenga esa sintomatología. La cosa aquí es antes de que el paciente tenga algún síntoma, es decir, al paciente asintomático, pesquisarlo y detectarlo, porque en esa fase es que aparecen los pólipos que luego se convierten, que luego degeneran a un cáncer. O sea que lo ideal es poder realizar estudios en los cuales se puede identificar este tipo de lesión tempranamente antes de que avance y se presenten estos síntomas que usted mencionaba de ese dolor abdominal, pérdida de peso, cambio en el patrón evacuatorio, que a veces la gente no le presta atención a esos cambios. Claro que sí. El objetivo y la campaña es esa, que el paciente a partir de los 45 años ya empiece a hacerse el escrutinio correspondiente, las investigaciones correspondientes para detectar esta enfermedad que puede ser muy terrible. Pólipo, dice doctora, esta imagen, para que la gente que nos está viendo a través de televisión, Telefuturo, o que nos está viendo a través de YouTube, pólipo, ¿cómo lo pudiéramos nosotros definir? Pues bueno, ahí está la imagen. En la imagen lo que se ve es una protuberancia, es una imagen de adición que está en el colon, una lesioncita, una bolita. Tetica que no debería estar ahí, exactamente. Pero por dentro, ¿no? Claro, ese pólipo o esos pólipos que se ven ahí corresponden a un tipo de pólipo que tiene cuello, que tiene pedículos, son pólipos pediculados, pero el pólipo puede ser un pólipo de base ancha, incluso el pólipo plano también se puede describir con el mismo concepto, con la misma definición. ¿Por qué aparecen, doctora, los pólipos? Pues los pólipos tienen muchas causas. Cuando hay una hiperplasia, un crecimiento exagerado de un grupo de células, van a aparecer, como el nombre lo indica, un pólipo hiperplásico. Okay. Pero cuando hay una afectación ya secundaria al cáncer, una condición hereditaria, factores de riesgo que incluso pueden ser modificables, y qué bueno tu pregunta, como la comida chatarra, las carnes rojas por el hollín, cuando se cocina mucho a la leña, los pacientes que tienen fumadores, la ingestión de alcohol u otras sustancias tóxicas, pueden ser factores de riesgo que predispongan a la aparición de estas lesiones que luego entonces van a evolucionar a cáncer. Factores modificables, no modificables, lamentablemente, el sexo masculino y la edad. Para los hombres, y ya a partir de qué edad puede. A partir de los 45 años, que es lo que queremos que la gente entienda. A partir de los 45 años es que se debe realizar la primera colonoscopia. O sea, como forma, digamos, de visualizar si hay lesiones en el colon. Esas lesiones, vemos ahí una imagen que usted nos ha traído, doctora. Esa imagen donde se ven como diferentes tamaños de lesiones, ¿corresponden a qué? A la evolución. Cáncer. Esa es la evolución, pólipos, la evolución natural de la enfermedad. Okay. Ya que eso es el número uno, es la bolita, es la famosa tetilla. La tetica esa que se ve en el estudio, ¿verdad? Exactamente. Y luego entonces. ¿Qué es el pólipo? Ajá. Ese pólipo, la ventaja que tiene es que cuando lo detectamos a través de la colonoscopia, a través de diferentes pinzas, de diferentes instrumentos, se puede resecar completamente, se puede cortar. Operar ahí mismo. Se puede quitar. Y usted automáticamente se salvó de un
posible cáncer. O sea que ese estudio es un estudio diagnóstico y también terapéutico. Colonoscopía, ¿no? La colonoscopía. La colonoscopía. Entonces, luego vemos ahí en la imagen que los otros tamaños. Exactamente. Si no se hace nada, si el paciente no acude a tiempo al médico, si no se identifica, sigue avanzando, sigue progresando y va a atravesar todas las paredes de ese colon. Atraviesa la mucosa, atraviesa la submucosa, atraviesa la muscular, atraviesa la serosa, luego de ahí entonces se va a conectar con más vasos sanguíneos, ya se conectaba, pero ahora con más, con el sistema linfático, y puede provocar dolor, puede migrar a otras zonas. Sangrado también produce. Puede producir sangrados, y esas mismas células pueden viajar a otras zonas y provocar lo que conocemos como metástasis. Bien, que en muchos casos el paciente que no se da seguimiento a tiempo, aunque ya eso gracias a Dios ha mejorado bastante, pero anteriormente el paciente con un cáncer de colon se diagnosticaba por su secundario, o sea, por las metástasis que hacía, y a partir de ahí era que se comenzaba a buscar el primario. Todavía tenemos casos donde vemos pacientes con lesiones a distancia, en columna, en cerebro, que no son quizás los lugares típicos, pero bueno, también suelen enviar metástasis a estos órganos. Y llegan, por ejemplo, a neurocirugía porque hizo una crisis convulsiva por la lesión tumoral existente, y sin embargo, no se sabe que el problema está en el colon. Entonces, a los 45 años, una persona sin padecer de nada tiene que hacer una cita y chequearse su colon a través de una colonoscopia. 809-682-9850. Vamos a ver qué dice la gente. Buenos días. Buenos días. Hola. Bien, entonces... así es, incluso hablando ya de la parte de las metástasis, hay pacientes que llegan con una lesión en pulmón. Y quizás ese paciente ni idea de qué es lo que está pasando, dónde está el primario. Y el primario puede estar en colon también. En colon. Porque lamentablemente el recto tiene una particularidad que parte de su irrigación, parte de su drenaje, va directamente de la cava. Entonces eso va a llegar directamente al corazón y va a afectar sin tener que pasar por el hígado, y va a afectar entonces la parte pulmonar, la esfera pulmonar. De manera que, aunque eso puede trastornar nuestra evolución o nuestra familia o todo lo que somos en sentido general, lo que estamos aquí, lo que queremos, y es lo que yo quiero hacer énfasis, es en buscar métodos para detectar esto a tiempo. Claro. Hay personas que dicen, no, la colonoscopia no me la quiero hacer porque la anestesia, pero hay otros métodos, están los métodos no invasivos que el paciente pudiera comenzar por ahí. Doctora, esa identificación de ese pólipo y se estirpa, ya usted decía, ¿se reduce o se elimina el riesgo de que ese paciente pueda desarrollar cáncer de colon? ¿Qué tiempo puede pasar entre la aparición de un pólipo y que se convierta en un cáncer? Aproximadamente de 1 a 3 años. Sí, por eso cuando el paciente tiene el pólipo hay que caracterizarlo. Acorde al tamaño, acorde a la ubicación, acorde al número de pólipos y acorde al componente histológico. No es lo mismo tener cierta histología, un componente velloso, un componente túbulo velloso o que ya una neoplasia propiamente dicha. En base a esas características y acorde a un algoritmo que ya se tiene en gastroenterología, el gastroenterólogo que usted visitó le va a decir si le corresponde seguimiento al año, a los 3 años, a los 5 años. No hay nada, le toca la próxima dentro de 10 años. O sea, 45 años el primer encuentro, si no hay nada, a los 55. Exactamente. Vamos a ver la gente. 809-682-9850. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Queremos dar las gracias y agradecer que el programa como se le dieron. No le entendemos. Si usted está moviéndose, ahí salió el gallo. Se está cortando, aparentemente no tiene buena señal. Llamo de nuevo. Muy bien. Bien. Doctora, la recomendación es a partir de los 45 años. Pero si tengo un familiar que falleció o que padeció cáncer de colon, ¿debería realizar este estudio más temprano o si tengo algún factor de riesgo adicional? Esa preguntita vamos a dejarla ahí, vamos a atender a la gente. Buenos días, diga usted. Un saludo especial para ustedes, hombre. Se lo merece eso más. No, pero es Albert.
Tranquilo, que el que perdí fui yo. Honestamente, es más, estoy desinformado, desubicado, no estoy actualizado porque dejé de escuchar Cátedra Médica por un tiempo. Acuérdense que por aquí. Adelante, Albert. Un placer tenerte. Los juegos son pesados. Sí, gracias, hermano, gracias. Y sobre todo un placer que ustedes continúen con esa fuerza que han tenido siempre. Saludos a la doctora Tami, que está por ahí. Un abrazo. Bueno, escuchándolo a ustedes al principio del programa, tú decías, Mauri, que porque es un placer defecar. Sí. Bueno, yo pienso que incluso no se me trata con el teléfono. Yo pienso que todo lo que es satisfacer el cuerpo es un placer. Con el hambre, un placer comer. Sí. Orinar, uno como hombre hasta cuadre coge. Sí, eso es verdad. Decía el doctor José Juan Castillo, la única vez que el hombre es más elegante que la mujer cuando orina, porque cogemos cuadre. La mujer tiene que bajarse obligado. Es un placer también orinar, sí. Yo pienso que también a través de un traguito, cuando el cuerpo te lo pide, el cerebro te lo pide, también es un placer. Entonces, defecar también es otro, de manera de que complacer el cuerpo son realmente satisfacciones personales. Una cosa, voy con la doctora ahora, muy bien explicó la doctora cómo se defeca, pero yo creo que cuando esa ampolla rectal se llena de materia fecal, como que le manda un mensaje al cerebro y le dice, oye, ve buscando la forma de descargar, porque ya comencé a que tú a que tú te limpies. Así mismo. Incluso una larga fila, que no hay baño cerca y ya llega el deseo de sacar, uno comienza a controlar esa defecación, uno comienza a hablar con el cerebro y a tranquilizar el intestino, espérate que no estoy en la casa, mira, por aquí no hay baño, espérate. Entonces, uno comienza a controlarse, uno comienza a tirarse peo y cosas así para controlar ese momento, porque es un momento especial que uno puede controlarlo, o sea, hay una información, yo digo que involuntaria, para producir una acción voluntaria. Entonces yo pregunto, querido doctor, usted habló sobre un paciente que dura hasta 7 días sin evacuar. Sin embargo, hay personas que dicen empíricamente que hay que evacuar todos los días. Yo pregunto, la evacuación depende realmente de la idiosincrasia del paciente, es decir, de la característica de la persona, de la cantidad y calidad de alimento que coma, de los hábitos de evacuación que te tenga, o hay que provocar esa evacuación todos los días, sea lo que sea. Lo escucho en el aire y un abrazo. Muchas gracias, Albert. Gracias por tu llamada. Muy buena pregunta. Incluso Licenia ya la había comentado y no. El hecho de que usted no evacue todos los días no implica que usted sea estreñido, que tenga estreñimiento. Para eso se necesitan otros criterios, como la sensación de evacuación completa e incompleta. Cuando usted siente que evacuó, pero que todavía le falta, eso es otro criterio. También las características. Tenemos una escala en gastroenterología, que es la escala de Bristol, y cuando las evacuaciones son del 1 al 3, es decir, como bolita de chivo, que son los escíbalos, muy compacta, como si fuera un ramillete de uvas, pero muy compacto, muy duro, entonces también se podría caracterizar o se podría puntear como si fuera otro criterio. Y también está la necesidad de pujar. Si el paciente cada vez que va al baño tiene que pujar para iniciar ese hábito defecatorio, también se considera estreñimiento. Cuando el paciente reúne 3 o más criterios, entonces en un paciente ya con más de 6 meses con la condición, que también tenga sangrados y demás, entonces ya se considera estreñimiento. Pero no solamente un paciente que no va al baño todos los días se puede llamar un paciente estreñido. Ese es su patrón normal. Si no modifica su estilo de vida, si no repercute en su salud y si todos los demás criterios están adecuados. Tampoco 7 días, eso es una exageración, como fue lo que mencionamos. Sí. Buenos días, diga usted. Adelante. Doctora, el colon tiene una medida exacta y por ejemplo, la colonoscopía, cuando se la hacen, tiene una distancia que llega hasta el sitio donde tiene que llegar. Muchas gracias. Sí, excelente, si tiene medidas. Excelente pregunta, claro que sí. El colonoscopio mide 1 metro. Kelvin, ayúdanos ahí con una imagen que la doctora nos trajo. O quizás también con la misma imagen que habíamos mencionado de marco cólico. Entonces, fíjense, vamos a poner la imagen otra vez del colon, en donde el colon parece una cortinita. Es como que usted tome una tira, la levante. Se inicia por el ano, ¿verdad? Exacto. Hay partes del colon que no son fijas. Entonces, entre esas está el colon sigmoides. Eso que usted ve ahí en forma de S, como no está fija, a través del expertise, de la práctica, tenemos la capacidad de ir succionando e ir trayendo parte de ese colon hacia el tubo. Y eso va a ser como que si fuera un estilo de acordeón. Vamos a reducir el diámetro de ese colon y gracias a eso podemos llegar sin la necesidad
de tener un tubo de 1.5 metros. Ahora bien, ¿y por qué no tenemos directamente un tubo de 1.5 metros? Porque como hay partes móviles dentro de nuestro marco cólico, esto se puede doblar, se puede torcer y va incluso a molestar más, y puede entonces el riesgo de dolor, de roces, de sangrado, de perforación se incrementa. Por eso se acordó que el diámetro de 1 metro es el ideal, y con estas técnicas llegamos sin problema hacia la válvula ileocecal. Hasta ahí hay que concluir. Exacto. Doctora, ¿cuáles son los síntomas que las personas deben tener en cuenta en casos de sospechar de que hay un cáncer de colon? Nos vamos a una pausa y cuando regresemos a doctora Tami Beltré hablando hoy de cáncer de colon. Ya volvemos. Cátedra